si algunos no lo sabéis, que la charla esta forma parte de la programación que se hace con el grupo este de incidencia, donde estamos el Centro Loyola, la OA, las comunidades cristianas populares y la mía. Hemos ido haciendo algunas otras charlas, algunos por lo menos estuvimos en la última, que fue bastante más numerosa, la de Carlos Ballesteros, que fue en la universidad, y hoy pues tenemos aquí en el Loyola que nos acoge esta charla, que hemos querido también enfocarla a través de la plataforma que existe aquí en la diócesis de Migrantes con Derecho, que bueno, en teoría ha hecho la divulgación también de la charla, aunque no sé si con mucho éxito, pero bueno, agradecemos que lo haya hecho y su colaboración. Yo simplemente os presento a Chema Segura. Él me ha dicho que no diga más que es jesuita, que trabaja en el Servicio Jesuita de Inmigrantes que está en Valencia, que lleva mucho tiempo trabajando en estos temas y nos va a contar especialmente, como sabéis por el título, el informe sobre la situación de los CIES, pero bueno, está claro que a partir de ahí pues supongo que podremos reflexionar y podremos abordar las distintas cuestiones sobre este tema. Yo os dejo ya con él y luego pues tendremos las preguntas o el diálogo que pueda ser, ¿vale? Pues buenas tardes, gracias por venir. Cuando hicimos esta charla o esta sesión la hemos tenido en algún otro sitio y eran muchos menos. ¿Por qué? Porque este no es un tema sexy, este no es un tema agradable. No venir aquí así por la cara un día como este que está medio lluvioso y hace un poquito de frío para los mediterráneos y cuando baja de 22 grados nos congelamos. Venir aquí a hablar de sufrimiento inútil, pues claro, hay que también echarle valor. Y además vamos a hablar de los CIES, que es algo que aquí queda razonablemente lejos, pues casi a 1h40 de aquí. Hay un ejercicio que hemos hecho alguna vez, si fuéramos al centro, a la plaza del Ayuntamiento en Valencia y preguntáramos a la gente, ¿usted es consciente de que hay aquí un sitio en el que se encierran personas que no han cometido ninguna falta? Han cometido falta porque han entrado al país irregularmente, pero no han cometido ningún delito. ¿Usted es consciente de que se les puede encerrar hasta 60 días? Y la gente se sorprendería mucho. Uno de los problemas del CIE es que es invisible. Está en las afueras de la ciudad, está en el barrio de Zapadores, no hace mucho ruido. La gente cuando sale lo que quiere es irse y seguir con su vida, quiere pasar desapercibida. Entonces, bueno, yo agradezco la oportunidad de poder seguir hablando de este tema. En el fondo hemos puesto unos folletos de Visibles, como me habían dicho que aquí estaba parte de la Comisión de Incidencia. Visibles es una plataforma que ha lanzado la Compañía de Jesús en coordinación con otras entidades de Iglesia. Es una plataforma abierta a entidades no de Iglesia, pero en las que el discurso, el razonamiento y la lógica de Iglesia no es refractaria. Quiero decir, por ejemplo, si nosotros ahora que estamos reclamando condiciones dignas para las trabajadoras de hogar, que es una de las causas que podéis firmar, hemos puesto todo argumentos, pues la OIT, hemos hecho referencia a los derechos humanos, hemos hecho referencia al contrato digno. En otras campañas hemos hecho referencia a la plataforma por el trabajo decente, en la que está Cáritas, en la que está OAC, y las trabajadoras de hogar que nosotros acompañamos han participado ahí de manera militante en un acto de iglesia. La mayoría de ellas no lo son, pero entienden que hay una iglesia que las acompaña. Bueno, en un grupo que se trabaja el tema de la incidencia política es queremos transformar la realidad. Nuestra labor en los centros de internamiento de extranjeros es entrar, acompañar y cuando vemos algo que vulnera los derechos de las personas que están ahí, denunciar. En el CIE muchas cosas vulneran los derechos de las personas que están ahí, entonces el Servicio Jesuita Migrantes tiene una posición beligerante con la propia existencia de los CIE. En el largo plazo abogamos por el cierre de los CIE. Empiezo así con la artillería fuerte y así sabemos dónde estamos. Lo que decimos es, ya que de momento existen, por lo menos
que haya un reglamento, que ese reglamento se conozca, que ese reglamento se cumpla y que sepamos a qué atenernos. Los internos sepan a qué atenerse y las entidades que entramos a habilitar a los CIE también tengamos un reglamento en el que basarnos, que no sea tan discrecional como ahora iremos viendo. Bueno, pues os decía, visibles, ahí al fondo tenéis los folletos que podéis recoger y tenéis también la posibilidad de firmar. ¿Qué vamos a hacer con esas firmas, con estas y con otras campañas que iremos proponiendo? Presentarlos a los cargos públicos competentes. Nos da igual de qué partido sea. San Romero de América. Oiga, es que usted está contra el gobierno. No, yo estoy con el pueblo. Si el gobierno está con el pueblo, estoy con el gobierno. Si el gobierno está enfrente del pueblo, me encuentra enfrente. Bueno, entonces la Compañía de Jesús estamos. El lema del Servicio Jesuita Migrantes es servir, proteger y defender a las personas migrantes, refugiadas, especialmente a las más vulnerables. No estamos en contra de nadie en concreto, estamos en contra de cualquier institución o administración que vulnere los derechos de las personas. El título, sufrimiento inútil. Hablamos de sufrimiento inútil porque, en teoría, el origen, la razón de ser de los centros de internamiento de extranjeros son un espacio de confinamiento para personas migrantes o refugiadas, y ahora diremos, que han entrado irregularmente en el país. Y mientras se las expulsa del país, se las confina ahí dentro. Entonces, como yo te encuentro, ahora veremos de dónde proceden las personas internadas, y en el tiempo, en teoría es, en el tiempo en que yo averiguo de qué país procedes, cuál es tu situación, si te puedo expulsar a ese país o no, te tengo confinado en un sitio. Aunque no hayas cometido ningún delito, lo que has hecho es una falta administrativa, que es entrar irregularmente o quedarte cuando se ha cancelado tu visa de turista. Esa es una de las cosas que nosotros reivindicamos. Habría que articular otros espacios. Todo país tiene derecho a regular sus fronteras, sí, de manera que sea respetuosa con la dignidad de las personas y con los derechos humanos. Hay maneras alternativas para hacer esto, que es estudiar cada caso individualmente, poder saber cuál es la historia de esa persona que estamos rechazando en frontera o que estamos rechazando una vez entrado al país, y diferenciar si son menores, si son mujeres víctimas de trata, si son solicitantes de asilo internacional, de si han cometido algún delito previo en el país. Todo eso está contemplado en teoría en nuestro Código Penal y los derechos europeos. Hay un autor que se llama Sami Nair, por ejemplo, que tiene diferentes artículos explicando la cantidad de normativas comunitarias y de derecho internacional que las políticas migratorias que aplicamos de facto vulneran. El último libro, que se llama Refugiados, es muy sencillo de leer y es muy bueno porque además está escrito con un talante como muy provocador. Bueno, el informe del CIE lo hemos elaborado en base a las visitas que el SJM realiza. El SJM es el Servicio Jesuita Migrantes, que está en diferentes partes de España. Estamos en Madrid, estamos en Barcelona, estamos en Bilbao, estamos en Sevilla y estamos en Valencia. De estas ciudades, en varias de ellas hay CIEs y equipos de voluntarios, fundamentalmente, el 90% son voluntarios, visitan a los internos allí. Terminaré la presentación con el testimonio de una voluntaria, porque creo que es dar la voz a las personas que fundamentalmente entran. Yo coordino el SJM en Valencia. La persona que coordina el equipo del CIE no ha podido venir por temas de conciliación familiar porque es papá de una niña pequeña y entonces pues bueno, era muy complicado estar aquí hoy. Otros informes que hemos hecho otros años. Estamos en el 2017. El SJM nacional lleva años emitiendo informes sobre los CIE. Ventanas a 5.000 vidas truncadas, que son testimonios de personas que recogimos, miradas tras las rejas, atrapados tras las rejas, criminalizados. 2014, las expulsiones express, las devoluciones en caliente. 2015, vulnerables y vulnerabilizados, porque hay una violencia que se ejerce sobre estas personas por parte del Estado. La media de las repatriaciones forzosas. Y finalmente el 2017, de este año, que sería el sufrimiento inútil. Los CIEs que visitamos en Madrid, el CIE de Aluche, que ha sido bueno, pues tristemente famoso por algunos motines que ha habido con violencia recientemente.
de la zona franca de Barcelona, tristemente famoso, luego veremos porque ha habido algún interno con discapacidad funcional, con cierto grado de incapacidad fisiológica para moverse, para desplazarse, y se le ha mantenido como un interno más, cuando, claro, imaginaos para una persona normal, si estoy privado de mi movilidad, si necesito muletas para desplazarme, para asearme, para todo, imaginaros eso en un régimen que en realidad es carcelario. El CIE de Zapadoras de Valencia, que veremos que tiene menos visitas que el resto, entre otras cosas porque ha estado cerrado varios meses por una plaga de chinches. Los chinches ya sabéis que en qué condiciones, ¿no?, de salud, sanitarias o de limpieza surgen. Algeciras y Tarifa, que los hemos pasado a acompañar recientemente desde un equipo que se desplaza desde Sevilla. Si os habéis dado cuenta, tanto en los títulos como en las cosas que contamos, intentamos hablar de personas. Uno de los lemas de las instituciones que acompañamos a personas migrantes y refugiadas es que no son números, son personas, son historias de personas. 283 visitas en Madrid, esto es gente con nombres y apellidos, no es el número de visitas, es el número de personas que vemos. El procedimiento para entrar en el CIE, en principio, hay un reglamento que autoriza a las ONGs a entrar a visitar a los internos. A partir de ahí, difiere el tratamiento y las facilidades que tenemos en cada uno de los CIE para poder entrar. En alguno de ellos, por resolución judicial, las ONGs han ganado el tener un listado de los internos que hay. Entonces se puede ver qué personas hay y solicitar nosotros, yo quiero ir a ver pues, a tal persona o a tal persona o a esta mujer porque es muy raro que con esta esté aquí. En otros se les permite entrar incluso y dar algunos talleres o algunas clases en el patio. Entonces el trato con los internos es como más cordial. En el caso de Valencia, tenemos que dar nosotros los nombres o los números de las personas que han pedido ser visitadas. Como comprenderéis, eso es muy complicado, porque el acceso que podemos tener a los internos es o a través del capellán, que colabora con la Delegación de Migraciones, dentro de la cual está el Servicio de Gestión de Migrantes, o porque algún ex interno nos diga, oye, hay otras 2 o 3 personas que necesitan que las veáis, o porque alguna ONG nos dice, por favor, entrad y visitad a este o a esta, que son las menos son mujeres. Algeciras Tarifa, que sería el otro que estamos empezando a visitar recientemente. La media de internamiento son 26 días, como ponemos ahí, 27 días casi. 27 días de privación de libertad. En ese tiempo se supone que lo que está determinando el Estado es si los va a poder expulsar y a dónde los va a poder expulsar. ¿Por dónde llegan las personas que llegan a España? Estos datos son del 2017, como sabéis, en la realidad de las migraciones, pues no voy a decir de mes a mes, pero casi, ¿no? Depende de lo que diga Salvini, de lo que haya ocurrido con el Aquarius. Sabéis que Aquarius ha salido en la prensa mucho y en televisión que llegó a Valencia y lo acogimos, pero luego volvieron y los mandamos al mar, por decirlo finamente. Entonces, bueno, el flujo de migraciones varía, y varía tanto por las condiciones climáticas como por negociaciones macropolíticas que determinan que una manera de ejercer presión sobre otro estado sea, pues ahora van a pasar más personas, ahora van a pasar menos. Por vía terrestre llega el 22% aproximadamente de los migrantes, estos son datos del Ministerio del Interior, que el SEGO también procesa, el 78% por mar. Hay un incremento respecto al 2016 muy notable en 2017 y en 2018 también hay un incremento, ya veremos por qué. Fijaos, estos son algunos gráficos. Yo he querido situar en un contexto un poquito más amplio, hacer un zoom un poquito más amplio. En el CIE tenemos a las personas migrantes, como digo, que entran irregularmente, se las detecta fundamentalmente de determinados países y se las interna ahí mientras determinamos si se puede expulsar a esa persona o no. El Estado determina si se puede expulsar o no. Se habla de refugiados. Los refugiados es cuando yo llego a este país,
o a un país de la Unión Europea, y ahí se ve que yo reúno una serie de condiciones que se estipulan en la Convención de Ginebra, que haya miedo por mi vida por persecución, por tema político, porque el Estado no me puede proteger, porque es el propio Estado el que me persigue, porque hay situación de guerra, hay temor fundado de que me pueda ocurrir algo de esto, porque mi condición sexual, bueno, una serie de principios. Probar que eso te está ocurriendo es complicado. ¿Por qué? Porque en Europa no los queremos. Entonces, imaginaos, seguro que habéis tenido la experiencia de intentar cobrar algo de una agencia de seguros, ¿no? Seguro que van a encontrar la manera de que pague otro seguro y no el tuyo. Pues la Unión Europea hace lo mismo. Están intentando ver cómo admitir al mínimo número de personas posibles. Y entonces está habiendo primero, el sistema de asilo está colapsado porque están llegando muchas solicitudes de asilo, y segundo, se están rechazando muchas de esas solicitudes. Por eso nosotros hablamos también de personas refugiadas, porque si tú estás huyendo de Siria o de las maras, aunque eso no se considere una persona refugiada, o si tú estás saliendo de una red de explotación de trata, o si tú estás huyendo porque en tu país tu condición sexual puede ser motivo de un asesinato, o de tortura, o de explotación, hablamos de refugiados de hecho, que son aquellos que de hecho han abandonado su país, han cruzado una frontera internacional intentando salvar su vida, y los de derecho, que son aquellos a los que les damos una tarjetita roja y les reconocemos, al menos por un tiempo, porque eso se va renovando, la condición de persona que necesita protección internacional. Por eso veréis que hablamos de migrantes, que son los que habitualmente entendemos vienen de otro país, y de refugiados, que son los que dicen yo estoy huyendo por motivos políticos, de persecución o... Bueno, ahí las diferencias son complejas, y donde ponemos la barrera entre uno y otro, pues si lo dejamos en manos de los estados, si cumples el requisito te reconozco la condición, y si no, no. Aquí tenemos las principales vías de entrada. Esto es como los vasos comunicantes con los juegos de química de los niños. Si se tapona la vía del mar Egeo y de Turquía, si se considera que de repente Libia es un país seguro y empezamos a poner ahí la frontera, pues el flujo se va a desplazar al Mediterráneo central. Central-oeste. Pues bueno, las rutas van a ir cambiando. Perdonad la chorrada, pero ¿no? Si yo aquí empiezo a decir hasta aquí hemos llegado, las personas no van a dejar de intentar venir. Pues intentarán venir por aquí si pueden, y si Italia ahora empieza a amenazar con represalias o con no acoger a nadie, no dejar entrar ningún barco, pues los primeros intentarán venirse aquí, que es lo que hizo uno, y otros desistirán y empezarán a intentar venir por aquí. Por eso se han multiplicado las entradas por aquí en este momento. Eso es lo que estamos registrando ahora. Como veis en el gráfico, que es un gráfico de entidades internacionales que se dedican a estos estudios de la Comisión Internacional de Refugiados, vemos los números en el centro de la gráfica, ¿no? Como dependiendo de cómo se gestionen políticamente y a nivel macropolítico los movimientos migratorios, pues hablamos de crisis migratoria. Bueno, España es esa cosita rojita que está ahí debajo. Entonces hay que tener esto en la cabeza cuando oímos hablar de los discursos alarmistas en los medios de comunicación. Tenemos que tener en la cabeza estos grandes gráficos y estos grandes planos. Si fuera un monotemático sobre asilo y refugio, que lo podéis googlear, si viéramos qué países realmente están acogiendo, los desplazamientos son mayoritariamente internos en África, y los países más pobres están acogiendo a los refugiados de los países vecinos. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, la Europa rica y poderosa se defiende, y se defiende poniendo las fronteras fuera de Europa. Entonces yo digo que Libia es un país seguro para que no vengan, y pago para eso. O digo que Turquía es un país seguro para que no crucen, y pago para eso. De tal forma que los derechos humanos o el derecho internacional lo vulneren otros y no yo. Bueno, esa es una de las cosas que estamos viendo. Esto es muy sencillito, imaginaos que tú has hecho un viaje de 5.000 kilómetros, tramos a pie, que has cruzado el Sahel. Esto
esto es ¿no? Aquí está el Sahel, aquí está la peor parte del desierto. Pues si yo he cruzado todo esto, he tenido que pagar a mafias, si soy mujer, me han traficado, me han violado, he tenido que tener un novio de viaje para que solo me viole uno, perdona que sea tan bruto, pero es que esto es lo que nos estamos encontrando. Cuando yo llego aquí, ¿tú crees que me va a parar una valla? He cruzado todo el norte de África, o sea, he cruzado España 10 veces. Cuando llego aquí, si la desesperación me ha hecho llegar hasta ahí, a ver si consigo, mi amigo Chrome me permite. Por decirlo con música también. ¿Esta la cantas tú? ¿Se oye? Sí. Para vivir de rodillas, mejor morir en el agua. Bueno, nosotros hemos acompañado personas que decían, si yo llego a saber todo lo que iba a pasar cuando salí de mi país, pues igual, pues no salgo, pues no vengo, pues no me lo pienso. Pues... Bueno, este es el éxodo que viven estas personas. Este es el vía crucis que viven estas personas. Hablando con Jaume Durà, que es el coordinador regional de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, decía, en este momento, con toda la información que tenemos, no podemos dudar que una de las mujeres que nosotros visitemos en el CIE, al 99% de probabilidades, o ha sido traficada, o ha sufrido abusos sexuales, o ha sido vendida, o ha tenido que pedir favores sexuales para llegar. Esto, hay informes de Amnistía Internacional terribles sobre lo que está ocurriendo en Libia, terribles. Hay vídeos de la CNN en los que una reportera, que es afroamericana, se hace pasar por una mujer que quiere viajar, pero que tiene dinero, entonces le van diciendo qué es lo que le va a pasar durante el viaje. Todo esto es público y notorio, pero seguimos consintiendo que pase. Esto que decíamos antes de las rutas, la ruta del Mediterráneo Oriental, la del Mediterráneo Central y la del Occidental. Esto en realidad es bastante más complejo y todas las flechecitas esas se multiplican. Pero así podemos entender por qué pues están empezando a aparecer pateras, alguna en Calpe. ¿Cómo ha llegado esta gente hasta Calpe? Pues la corriente les ha ido llevando, se pierden. Murcia, aquí alguna playa también, ¿verdad? Pero los países seguros, perdona que te interrumpa, pero ¿cómo se hace un país seguro?
pagándole. Yo estoy dispuesto a decir que Turquía es un país seguro para que la gente no venga. Hay una ficción que es, la Unión Europea tiene un Estado de Derecho y tiene unas normas de legislación europea. Si alguien entra en este grupo de la Unión Europea, tenemos para esa persona una serie de obligaciones que nos hemos dado como Estados miembros. ¿Cómo hago para no tener contigo ninguna obligación? Pues te remito a un segundo país que llamo amigo de la Unión Europea o país seguro. Si tú eres una persona que está huyendo de alguna causa o conflicto, yo no te puedo devolver a tu país, pero te puedo devolver a un tercer país seguro, porque eso está contemplado en el derecho internacional. Entonces lo que hago es buscar a alguien, estoy frivolizando porque claro, esto es como muy complejo, pero en el fondo es, yo te voy a considerar aquí un país seguro, vamos a hablar del precio. Bueno, pero es que Libia, pero es que Turquía, pero es que nos consta. De hecho, si buscáis por Google el acuerdo de la vergüenza o el tratado de la vergüenza, hay denuncias acumuladas. Samir, por ejemplo, dice, todos sabíamos que eran refugiados. Empieza a listar, la Unión Europea, los alemanes, los suecos, todos sabíamos que eran refugiados, pero todos acordamos llamarlos como no eran, migrantes, y así los podemos devolver. Porque si yo te reconozco como refugiado, tengo una obligación contigo que no tengo si eres una persona migrante. O sea, que el país seguro es para devolverlos allí. Para poder devolverlos a un país que sea fuera de la Unión Europea y que no sea su país. Vale, muchas gracias. No, claro, sí. No entiendo. Sí, claro, lógico. Eso es. Si no puedo devolverlos a su país, busco un tercer país al que devolverlos. Pero no puede ser un país en conflicto, ni en el que haya violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, pues, ¿quién los quiere? ¿La Unión Europea? Nadie. Bueno, a ver, el siguiente. Pues aquí te pegan, pero poco, pues aquí. Es que es eso lo que estamos haciendo. Hay un vídeo impresionante de CEAR en la que hay una sala en la que se les ve a gente trajeada dialogando mientras un grupo, no lo he puesto porque es como muy heavy, un grupo de personas que se están ahogando y mientras tanto hay un grupo de señores y señoras estupendos trajeados discutiendo entre ellos. Esto está ocurriendo en Europa. Bueno, las llegadas en el Mediterráneo en el 2017, esto solamente para que veamos que todo este tema de los CIE es como más complejo. En España están aumentando, sí, pero en proporcional a cómo están variando las demás, porque en el fondo aquí son movimientos geopolíticos. Cuando disminuyen las entradas políticas, lo que veíamos al principio, pues entran por otro sitio. La gente no va a dejar de entrar. Decía Monseñor Agrelo que nada puede detener la esperanza. Estamos en Adviento. ¿Quién está acogiendo? Bueno, ahí hay un proyecto que es Missing Migrants, que estos se dedican a perseguir y a mapear dónde están habiendo muertes de personas migrantes. En los 2160, ese círculo no está tan desplazado a la derecha, en realidad lo que pasa es que lo han desplazado, pero en nuestro estrecho y en nuestro mar, lo sabemos, lo estamos leyendo, están ahogándose y muriendo personas. 3.381 muertos desde 2018. Si nos remontamos hacia atrás, pues llevamos más de 25.000 muertos. Todo es cuestión de dónde pongamos el contador. Hay pueblos en la Comunidad Valenciana que no tienen 3.300 personas. Personas que se han ahogado en un año, intentando cruzar, intentando llegar, intentando salvar, intentando... Nosotros tenemos una familia de venezolanos que acompañamos y... Alex tenía un camión, la guerrilla le coge el camión para que le exigen que transporte droga, se niega, pierde el camión, le da una paliza, siguen para adelante. Hasta el día en que a su sobrino le ponen una pistola en la cabeza. Y entonces dice, padre, al día siguiente cogimos lo que teníamos y nos fuimos de allí. ¿Que no soy un refugiado? Pues no lo sé, pero yo vení porque era o eso, matar a mi sobrino delante de su madre y de sus hermanos. Eso es lo que nosotros estamos acompañando. Bueno, estos son más cifras, pero no os quiero aburrir. Esto es para que entendamos que la realidad de las migraciones es compleja. En principio, la línea esa de puntos son los extranjeros que son titulares de una tarjeta de residencia, los que estarían aquí ya, entre comillas, legalmente. Y la verde son los empadronados. Sabéis que para acceder a ayudas sociales tienen que empadronarse.
Bueno, ha habido diferentes promesas por parte del gobierno local de la Generalitat Valenciana de que eso lo iban a agilizar. Cuando han ido a agilizarlo, pues eso es más complejo de lo que parece. Porque si yo estoy alquilado en una habitación realquilada, no tengo ningún tipo de contrato de alquiler, ¿por qué la persona me va a empadronar en su casa? Que ni siquiera es su casa porque él mismo la ha alquilado. Bueno. Entonces, hay flujos entre el número de personas que en principio están legalmente aquí porque tienen su tarjeta de residencia y las que declaran estar viviendo aquí. Bueno, pues porque el grupo de personas con las que nos movemos, primero, una vez tienen residencia aquí, pueden migrar a otro país de la Unión Europea, o segundo, o no se vuelven a empadronar, o cambian de padrón, o... Entonces, trabajar con la movilidad de personas es un poquito complejo. Salvo migratorio de extranjeros, es la diferencia entre los que vienen y los que se van, pues ha ido fluctuando. Si veis ahí, en el 2013, o sea, en el momento más agudo de la crisis, muchas personas migrantes se fueron, como 500.000 españoles también, lo que pasa es que de eso hablamos menos. La juventud española, tengo muchos amigos que se están buscando la vida por ahí, por el resto de Europa. Y esto es el volumen de las entradas irregulares y por dónde se están produciendo. Entonces, ¿están aumentando? Sí, lo hemos dicho ya varias veces, las entradas irregulares están aumentando. Aún así, leíamos en el periódico ayer, igual hoy también insistían en eso, que la tasa de natalidad en España y en Europa está descendiendo. Y si se mantiene es por las personas migrantes. Yo les intento decir a los alumnos, cuando tengo gente joven delante, que mira, nuestras pensiones, las de nuestros abuelos y de nuestros padres, pues probablemente las pague alguien. Las nuestras o las cubren personas migrantes y refugiadas o no tendremos nada parecido a un sistema de pensiones. No se lo acaban de creer. Personas que entraron irregularmente en España, esto es lo que hemos visto al principio. Órdenes dictadas de devolución significa personas a las que les decimos que tienes que ir de aquí. Dictadas 20.000, ejecutadas solo 5.000. ¿Por qué? Porque luego es muy complicado que haya un tratado de extradición con ese país y porque es muy complicado determinar si la persona viene sin ningún documento cuál sea su país de origen real. Y porque si yo tengo ciudadanos, yo soy un estado de un país en vías de desarrollo y tengo ciudadanos en otro país, ¿qué interés tengo yo en reclamarlos para mí? Bien, y esto es lo mismo con otro sistema. Ahora veremos lo que significa cada cosa. Lo importante es que el 75% no se puede ejecutar de las órdenes de devolución. De las ejecutadas, lo que tenemos ahí es entrada ilegal, significa pues exactamente eso. Yo he entrado por un sitio que no está autorizado para entrar, no es un aeropuerto, no es un puerto, no he pasado ninguna aduana, no he pasado ningún control policial. Quebrar la prohibición de entrada. Es que algunas de las personas que acompañamos han intentado entrar 3 y 4 veces porque están desesperados. Entonces les rechazan una vez, vuelven para atrás, pues vuelven a intentarlo hasta que entren. Entonces cuando los pillan es, tienes aquí una orden de expulsión anterior, tienes ya dictada una prohibición de entrada y vuelves a intentar entrar. Claro. Y las veces que puedan, si estás huyendo, jugándote la vida, o estás huyendo de una situación de desesperación, pues claro que vuelves a intentar entrar. Pero si no se ejecutan, digo, perdona, pero como no entiendo, o sea, si no se ejecutan, siguen en ese centro que solo pueden estar 60 días. Una mínima parte de ellos. Por eso yo quiero que veamos esto, porque esto es el mapa general. De este mapa general, los que entran al CIE son estos. Por situarlo en su contexto. El resto está trabajando y permitió, por ejemplo, una parte de ellos permitieron el boom de la construcción en España. ¿Cómo se ha permitido el boom de la construcción en España? Pues seguramente que hay muchísima gente de buen corazón y respetuosa con Hacienda y con sus impuestos y con su todo, que ha contratado blanco sobre negro a todos sus trabajadores, sin duda. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a gente que estando en situación irregular en este país ha trabajado en la construcción, en el campo, cuidando a ancianos, cuidando a nuestros niños? Toda esa gente está por fuera funcionando. Si la mano de obra inmigrante irregular que hay en España dejara de trabajar en 48 horas, ¿se paraba el país? O sea, que están libres, o sea, están... Hay una parte que no está internada en centros de internamiento de extranjeros y que está en situación irregular. Entonces, el juego del Estado es
tienes que estar 3 años irregular en el país hasta que yo te reconozca que por haber estado aquí 3 años tienes arraigo en el país. Entonces yo te digo, si te pillo te tiro, si puedo, a menos que seas de un país al que no te puedo tirar. Si no consigo tirarte porque no te pillo, porque no puedo, tienes que estar 3 años aquí sin poder trabajar legalmente y luego demostrarme que has estado 3 años engañándome. Un buen sistema que se presta a todo tipo de vulneraciones, como podemos suponer. Entonces, si veis ahí desde el CIE, en teoría, ¿vale?, hay detenidos en situación irregular, 19.000 personas prácticamente. Dictadas 4.197, desde un CIE 3.000, de esas 18.000 que se detuvieron en situación irregular. Y esto es desde dónde se han expulsado y cuáles son sus procedencias. Fundamentalmente marroquíes, primero porque son la población más numerosa por proximidad, y segundo porque tenemos buen trato y, como estados y convenios de extradición con nuestros socios y estado amigo marroquí, porque a España se juega mucho en eso. Entonces hay una relación bilateral política. Primero, llegan muchos, segundo, se expulsan muchos. Es más complicado cuando no existen acuerdos de extradición, y a algunos países como los que sean del África subsahariana se producen pocas expulsiones, porque no suele haber, primero porque no se puede determinar de qué país en concreto son, y segundo porque no hay tratados de extradición. Por nacionalidades: argelinos, marroquíes, de Costa de Marfil. Solicitudes de protección internacional, si veis ahí, 1.381, de las cuales se admiten a trámite el 29%. O sea, personas que en principio plantean un caso de me están persiguiendo, temo por mi vida, temo por mi integridad física, tengo por mi integridad psicológica, mía o de mi familia, o mi estado no me va a poder defender si vuelvo. Solo al 30% han sido admitidas a trámite. ¿Significa eso que todo el resto reúnan las condiciones de solicitud de protección internacional? Pues probablemente habrá un margen que no, pero hasta ese 70% al que le estamos denegando, el margen es muy amplio. De las 8.814 personas internadas, 4.284, que es un número considerable, tuvo que ser puesta en libertad porque no había manera de identificarlas. Entonces se las detiene, no tienen documentación, no tienen identificación, a veces no se puede ni determinar su edad, no sabemos de qué país son, no sabemos quiénes son, se les deja en libertad. Y 4.000 fueron devueltas a sus países de origen. ¿De dónde viene la gente, de dónde entran las personas que ingresan en los CIE? Estos son datos todos del ministerio que el SJ también procesa, y 94 a desembarcar de una patera, literalmente. Entonces estas personas que cruzan el estrecho, si se les intercepta, van directamente a un centro de internamiento de extranjeros. Han cometido una falta administrativa, que es entrar sin permiso al país, y van directos al centro de internamiento de extranjeros. Pero también puede ocurrir que a estos manteros que vemos por la calle, por ejemplo, o a una persona que tenga... Hubo un caso de una persona que, no sé qué follón tuvo sacando el ticket del metro, la pararon, le dieron la documentación, no tenía la documentación, habían pasado su permiso, bueno, acaban controles documentales. El caso menor, en el caso en el que hayan cumplido una condena, si han cumplido una condena en el país, la ley de extranjería establece que esa persona no puede permanecer en el país. Entonces, esa es una de las cosas que discutimos las entidades, es, hombre, le estamos condenando 2 veces, ha cumplido su condena aquí, si llevaba aquí 15 o 20 años, ha cumplido su condena, se supone que la cárcel es para reinsertarse, no para castigar, porque lo devuelvo a una sociedad que ya no conoce y ya no es la suya. Bueno, ese es un debate también que habría que ver. Bueno, veíamos aquí, ¿no? Desde las órdenes de expulsión, el 75% se realizan desde un CIE.
Eso significa que la persona llegada a una patera va a este centro de internamiento de extranjeros y estando en el centro de internamiento de extranjeros directamente se le expulsa. El centro de internamiento de extranjeros funciona a todos los efectos como una cárcel. Las personas que los guardan, que los gestionan, son policías nacionales, no son funcionarios de prisiones y por lo tanto, bueno, pues, podemos suponer, salvando la proposición del prójimo, vamos a suponer que todos tienen formación en la gestión de un centro penitenciario. Supongámoslo. Y supongamos además que tienen la vocación para estar allí. Supongámoslo. Pero no les corresponde por las características que tiene el centro. Si además de eso no se cumpliesen alguna o ninguna de las dos condiciones anteriores, pues podría darse el supuesto de que tuviésemos personas a disgusto, que no tienen la formación, que pueden vivir eso como un castigo, que no tienen en algunos de los casos no van a tener un reglamento fijo y estricto por el que seguirse o que las entidades no los conocemos, y eso deja al interno en una situación de arbitrariedad. Arbitrariedad significa que dictan una orden de expulsión y sin yo saber cómo ni cuándo, en un determinado momento de mi estancia allí, se me notifica a las 2 o a las 3 o a las 4 de la mañana que hay un vuelo y que me expulsan. En que yo pueda despedirme de mi familia, de mis allegados, o avisar a la entidad que me está visitando o a mi abogado, hoy está ocurriendo esto. Eso pasa. Si nosotros nos enteramos, el Servicio Jesuita Migrantes, SOS Racismo, CEAR, Cáritas, Cruz Roja, intervienen, movilizan los recursos y hay un procedimiento para intentar parar la expulsión hasta que clarifiquemos qué es lo que está pasando. Terminología, todo esto os lo puedo pasar porque esto es terminología. Si yo estoy intentando entrar en España de manera irregular, estoy intentando entrar, pues yo no he cruzado todavía la frontera, entonces me pueden devolver. O si me pillan cruzando cuando ya tengo una prohibición de entrada. Pero yo estoy en una zona que puede ser, en teoría, un aeropuerto en una zona intermedia. El lío que tenemos con la valla de Ceuta y Melilla es si están arriba o están en medio, están en territorio español o no. Expulsión, cuando estás en España en situación irregular, o sea, ya has entrado y entonces te podemos expulsar. Y las dos que son variaciones de la anterior. Cuando no tienes los requisitos necesarios para entrar en el país, has entrado pero no en condiciones, se trata de remitirte a tu país de procedencia. Y si no puedo, no se habla de retorno, te expulso a un país tercero, porque no puedo volver de tu país. Todos ellos estarían en condición de salida obligatoria. La duración de estancia media en un CIE son casi 30 días, 26,63 días, en un centro de condiciones de vidas semipenitenciarias. ¿De dónde proceden los internos? Decíamos antes, Argelia y Marruecos. Una de las cosas que denunciamos en este informe es que si la mayoría, si casi 2/3 de los que son internados en el CIE no son expulsables, ¿por qué se les interna en el primer lugar? Pues supongamos que yo sé que de Costa de Marfil no voy a poder expulsar a nadie. Entonces no tiene ningún sentido que lo internen en el primer lugar. A menos que lo que yo quiera es transmitir una imagen de seguridad o de castigo, o que yo quiera transmitir la imagen de, bueno, si yo los encierro en este sitio y lo pasan mal o los privo de libertad, van a dejar de venir. Porque yo sé que no los voy a poder expulsar porque no tengo un convenio de extradición con esos países. Es una de las cosas que nosotros denunciábamos en este informe. ¿Qué hay que reconocer? Hay que reconocer que a raíz de los informes de muchas entidades, quizá en alguna medida a raíz de nuestro informe, ha ido variando la nacionalidad de los países de las personas que acaban internadas en un CIE. Entonces, hay que reconocer que aparentemente la administración pública está escuchando la voz de las ONGs que les dicen si no los pueden expulsar, no los internen. Aparentemente eso está cambiando. Bueno, pues hasta que el CIE no se cierre, abogaremos por que mejore. Esta es una leve mejoría que hay que señalar. El 62% puesto en libertad, porque no los pudimos expulsar. Por eso hablamos de sufrimiento inútil. Usted ha privado de libertad, de movimiento a una persona y lo ha sometido a un régimen semicarcelario cuando no lo podía expulsar.
Régimen semicarcelario, dependiendo de la situación del CIE en el que estemos, significa el tipo de comidas que tienen, el tipo de acceso a ropa o servicios sanitarios que tienen, el uso que tienen a espacios de recreo, el uso que tienen a espacios de formación, que no tienen ninguno básicamente, el acceso que puedan tener a algo tan sencillo como un urinario o una ducha, o sea, desde medidas de higiene a ocio, tiempo libre o formación. Hay entidades que se dedican o se deberían de dedicar y de ocupar de que dentro de los días estas personas puedan desarrollar una serie de actividades, pero luego el seguimiento y el cumplimiento de eso es complicado, porque los días son un espacio en el que las ONGs entramos cuando solicitamos y nos permiten entrar a visitar a una persona concreta. Entonces, quien tiene realmente la supervisión de esos espacios debería de ser el Estado. Para eso hay una figura que se llama el juez de control, al que las ONGs podemos elevar quejas y a la que de hecho elevamos quejas. Y el defensor del pueblo, que ha visitado CIES en diferentes ocasiones. Y en algunas cosas hemos elevado denuncias incluso al Tribunal Europeo de los Derechos del Niño, cuando hemos encontrado menores dentro de un centro de internamiento conviviendo con adultos. Entonces, importante, ¿eh? 62% de las personas ingresadas no eran expulsables. Entonces, ¿para qué las ingresas en primer lugar si sabes positivamente que no las vas a poder expulsar? Vulneraciones de derechos. Hablamos de menores, que es un tema candente y especialmente sangrante. En el caso de Valencia, pues se detectaron 3 menores el año pasado. Este año también ha habido otros casos. El tema de los menores es complicado. Supongamos que no tienen ninguna documentación. ¿Cómo sabemos si es menor o no? Pues en teoría hay un sistema para medir el omoplato, que es más caro, hay uno más barato, que es medir la muñeca. Vale, ¿con qué muñeca lo comparamos? Vamos a un sahariano, pues lo comparamos con un modelo de muñecas caucásico porque es el que tenemos o el que se estableció en su momento, que ha sido cuestionado, que ha sido discutido y eso provoca que haya luego dictámenes que establecen que la edad del menor, o sea, que la edad del sujeto puede estar entre 16 y 18 años y entonces las ONGs y el propio derecho establecería, hombre, indubito pro reo, o sea, en el caso de que haya alguna duda, el menor, si hay alguna duda de que el menor sea un menor, es menor y debe ser tratado como menor. Entonces, cuando hemos reclamado estas cosas, nos hemos encontrado en situaciones ridículas como que el sistema legal determina que es mayor de edad. Y entonces hay procedimientos por los que un juez de instrucción puede determinar a la vista del sujeto, a pesar de lo que diga el informe, que hay una mayoría de edad. Hemos encontrado situaciones así. Entonces, casos de menores, pues si sumamos, estamos hablando de más de 50 menores con estos que tenemos aquí. Menores viviendo en centros en los que había adultos, que luego se ha demostrado, pues, o con las denuncias que ellos han presentado, con las quejas o con la documentación original que hayan traído de sus países, que eran menores. En eso tampoco, digo, no somos tampoco pánfilos, de todos los que dicen que son menores, no. Si habéis leído algo de cómo están los centros de menores en la Comunidad Valenciana, vosotros diríais alegremente que sois menores. Con la que está cayendo, pues igual te lo piensas también, que yo si soy mayor, igual dentro de 30 días me sueltan y me voy, que es lo que quiero. Porque yo aquí he venido a trabajar y a mandar dinero a mi país. Y si digo que soy menor, me van a meter en un centro con otros que vete a tú a saber y que lo que me llega es que muy bien eso no funciona. Y yo lo que quiero es salir de aquí y trabajar. Entonces, si me califican como menor, no sé yo si voy a ganar algo. Pues eso es la realidad que nos estamos encontrando y que estamos acompañando. Solicitudes de protección internacional. Cuando alguien solicita protección internacional, debería tener un trato diferente. No puede estar en un centro de internamiento con el resto de internos. Bueno, el 71% rechazadas, como estamos viendo, y las proporciones de las presentadas y las rechazadas. Centros de sufrimiento. Yo voy recogiendo esto, es lo que pone el informe. El informe es un informe denso
entre otras cosas porque utiliza un lenguaje técnico y bastante, bueno, intenta ser preciso. Yo estoy siendo muy coloquial, pues por el tiempo que tenemos y porque entrar en términos más precisos requeriría mucha más matización. Centros de sufrimiento, porque no tenemos conocimiento de lo que ocurre dentro, como hemos dicho antes. Personas que son privadas de su libertad ambulatoria, cuando en principio eso no se establece en la ley de extranjería. Incumplimiento de artículos del reglamento de los CIE. Hay un reglamento del CIE que establece unas medidas mínimas, pero que luego tampoco se cumplen. Una de las cosas que nosotros estamos reclamando es la deficiencia que hay en instalaciones sanitarias, la deficiencia que hay, por ejemplo, en la visita del centro de CIE de Zapadores, que es el de Valencia, solamente hay una sala para las visitas. Eso supone que si está visitando a alguna de nuestras voluntarias y llega el abogado del interno, de ese que estamos viendo o de cualquier otro, como solo una sala, nuestra gente se retira para que puedan entrevistar. Pero se retiran al exterior, Valencia nunca llega a hacer mucho frío, pero pueden estar 1 hora o 2 horas esperando a que se habilite, que se vuelva a abrir ese espacio y podamos entrar. Dificultades que encontramos. Claro, tú ponte que yo soy de la África subsahariana. ¿En qué idioma nos comunicamos? Inglés no, francés no. Si tienes suerte, algún árabe que alguien pueda entender. Entonces, queda la arbitrariedad del funcionario de Policía Nacional, queda a su libre determinación el que te deje sacar a otro interno que haga de traductor, que debería de ser es un derecho elemental de cualquier persona, poder expresarse, poder argumentar y poder defenderse en su idioma. Eso queda al libre arbitrio de que la persona con la que tú estás intentando coordinarte te permita que salga un interno. Asistencia médica y sanitaria, hemos entrado deficiencias, los protocolos de seguridad. Cuando ha habido motines en Aluche, una de las cosas que nosotros denunciamos es, claro, los motines se provoca cuando hay violencia por parte de los internos, pero muchas veces han venido precedidos de situaciones de mucha presión, de situaciones de mucha tensión, de algún tipo de provocación. Bueno, y eso genera también inseguridad para los propios sindicatos de policías, que también hemos dialogado con ellos. O sea, es que aquí vosotros estáis mal y ellos están mal. O sea, esto acaba siendo un problema para todo el mundo. Cuando hay un motín es un problema para todo el mundo. El acceso para las familias de los internos es limitado y, como decíamos antes, se han dado casos de expulsiones sin comunicar a la familia dónde van o dónde están. Esto lo hemos visto antes. El CIE de Archidona, que es uno de los que denunciamos en el informe, pues sabéis que se abrió un centro penitenciario de Málaga 2 en Archidona. Técnicamente, según la ley de extranjería, un centro penitenciario no puede habilitarse como un centro de internamiento de extranjeros, como un centro para albergar a personas migrantes. Entonces, estuvieron ahí en situación que vulneraba la propia ley de extranjería, el propio régimen interno de los establecidos en teoría por el propio ministerio. Bueno, y eso se desarrolla en el informe, pero no me voy a enrollar. Sabéis que hubo un suicidio también, el SJM junto con otras entidades se personó, tuvimos que dar, en coordinación con otras entidades, acompañar y dar servicio jurídico y habitacional a los que habían ejercido de testigos en ese caso. A algunos se los expulsó rápidamente, a algunos otros se les pudo acompañar y pudieron presentar bueno, todo el proceso, ¿no? Que es el caso de Mohamed Bouder-Bala. Bueno, sobre todo esto hay todo un procedimiento abierto, pero no me voy a extender porque nos hace tarde. ¿Qué destacar de las visitas? Mirad, de la visita de Valencia, lo que llevamos de año, para centrarme y para terminar, hemos acompañado a 17 personas que manifiestan ser menores. De esas 17 personas que manifestaban ser menores, que nos conste, nos podemos equivocar, que nos conste solo se hizo prueba a uno de ellos. Solamente 20 personas, de todas las que solicitaron asilo, tuvieron asistencia para ese procedimiento de asilo. Se detectaron 2 personas víctimas de trata. En eso nosotros nos coordinamos con una entidad que se llama Villa Teresita
y estas personas fueron acogidas, asistidas y acompañadas. No hay un criterio claro de cuántas personas podemos visitar. Hemos llegado a visitar a 4 internos a la vez porque hacían traductores unos de otros, siempre que hubiera un policía presente. Ha habido ocasiones en las que había un interno y 2 policías. A esto nos referimos con lo de la arbitrariedad. No se nos facilita, como decía al principio, una lista de qué internos hay y cuáles pueden ser sus necesidades. Eso es lo que sí ocurre en Madrid, en Algeciras y en Tarifa, donde se les da una lista de los internos. Porque en unos sí y en otros no. Todo esto nosotros lo hemos reclamado, hemos seguido los procedimientos. Solo disponemos de una sala de visitas, como hemos indicado. Hay personas que han cumplido pena ya en prisión y conforme salen de prisión son llevadas a un centro de internamiento para su expulsión posterior. Algo que decíamos antes, bueno, si estas personas ya han cumplido y en teoría es un proceso de reinserción de la sociedad, ¿qué sentido tiene volver a meterlas en un sitio? Como reconocimiento, como decía al principio, el que hayan disminuido las personas de aquellos países a los que no se puede expulsar. Es un reconocimiento que hay que hacer a la administración, algunas cosas las están corrigiendo. Como recordatorio subrayado, nosotros lo que demandamos es el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, pero que mientras se cierren las condiciones sean humanas. Esto es una de las cosas que traslada el defensor del pueblo, que es el máximo organismo que debe de velar por encima de las instituciones del Estado y que es como el que vigila a los que vigilan, en principio. El propio defensor del pueblo, en su informe que saca todos los años sobre los CIE, en este caso, habla de deficiencia de las instalaciones, que no se adaptan las condiciones de las instalaciones al reglamento propio de los CIE, deficiencia en la asistencia médica y sanitaria y deficiencias en la asistencia social, cultural y jurídica, lo que decíamos al comienzo. Nosotros tenemos un equipo de voluntarios que son del Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados, que vienen pro bono, gratis, y luego tenemos, para casos de emergencia, a un abogado al que le pagamos una tasa solidaria, digamos, porque no pagamos lo que vale, cuando hay que intervenir de urgencia, para intentar presentar quejas al juez de control y poder intentar paralizar una expulsión cuando hay un caso grave de vulneración de derechos humanos. Eso es lo que hacemos, ¿no? Escribir al defensor del pueblo. Los casos más relevantes, como os decía, menor de edad, posible víctima de trata en el CIE de Valencia, que hasta que se detecta, se puede tramitar y se puede acompañar, pues esa persona está rodeada de potenciales explotadores o de potenciales victimarios, porque imaginaros en un grupo grande de personas que vienen juntas, a veces no es tan evidente distinguir quién era la madame de la mujer traficada, porque la relación entre ellas, el vínculo entre ellas es muy fuerte. Y porque para nosotros el traficante es un hijo de Satanás, hay que perseguir y crujir en el Señor nuestro y siguiendo la ley. Pero para ellos o ellas es la persona que les ha sacado del infierno, les ha acompañado todo el camino y les ha permitido llegar a Europa. Hasta que la persona se siente segura y es capaz de empezar a hablar y empezar a procesar todos los abusos que ha sufrido y denunciarlos, pueden pasar años. Como decíamos al comienzo, un interno con discapacidad física importante en un CIE de la zona franca, sin atención médica adecuada, un menor de edad que tenía documentación original de su país de origen diciendo que era menor. Si tienes documentación oficial indicando que eres menor, ¿qué otra prueba hace falta? Bueno, pues el responsable, dentro de su proceso, consideró que no era fiable, no era fidedigno ese documento. Cuando el crío tenía una cara de niño que no podía con ella. Un interno enfermo mental que no debería estar en ningún centro penitenciario. Bueno, esas son algunas de las cosas que nosotros nos encontramos. Y para terminar, como os decía, historias de vida. Este es el testimonio de una voluntaria que lo encontráis en Cristianismo y Justicia. Si buscáis mi experiencia como voluntaria en el CIE Salvadores de Valencia, sale esta mujer que escribe y explica cuál es nuestra labor. Escuchar, estar atenta a sus palabras, a sus silencios, a su forma de mirar. ¿Qué hacemos ahí? Esto, no soy abogada, no voy a... Para eso lo hacen otros. Yo voy a que el otro se sienta persona. Son personas que han padecido mucho, son personas.
emprenden un camino desconocido sin garantía de éxito. Han tardado años en llegar. Han pasado meses ocultas en el bosque. Si al final se deciden a pasar por patera, tienen que pagar cantidades astronómicas. A ellos añaden, esos son testimonios que a ella le han contado. A ellos añaden, en el caso de que sean mujeres, haber sufrido explotación sexual. Las primeras veces no hablan, ¿cómo van a hablar? Tanta gente que les pregunta, cuando llegamos en plan técnicos, todo el mundo quiere saber. Un proceso importante para los acompañantes en todo acompañamiento es dejar espacio a la persona, que la persona hable o calle. Bueno, pues lo que hemos encontrado, víctimas de trata y personas, ¿no? Entonces ya dice, esto es gente muy diversa, pero tienen algo en común. Nadie abandona todo lo que tiene si no fuera porque no ve otra salida. Una de las mesas que tuvimos con refugiados en Valencia, bueno, preguntamos a un refugiado de Siria y todos esperábamos que hiciera pues, ¿no? un alegato de la defensa de la vida o de la libertad, o de su reflexión fue: ¿tú abandonarías a tu abuela o a tu abuelo voluntariamente? ¿Tú dejarías atrás el parque en el que te dieron el primer beso voluntariamente? ¿Tú abandonarías a tus amigos de la infancia, a los que te han visto crecer, a los que te han enseñado a jugar, a los que te han voluntariamente? Pues esto es lo que nosotros acogemos y acompañamos. Y termino con esta historia. Ella dice, un chico argelino que vivió en Almenara 10 años. Tenía permiso de residencia y trabajo, cometió una infracción, terminado su estancia en la cárcel, lo llevan al CIE. Dice, hablamos con él varias veces. Estaba conviviendo con una mujer que estaba embarazada de 7 meses, con gemelos, que prácticamente no hablaba español. Bueno, pues según en qué barrio viva, igual sea su condición socioeconómica, pues a ver, os encontraréis aquí, viven confinados en su barrio, se relacionan entre su gente. Esperamos que después de haber estado retenido casi 40 días, lo dejarían en libertad. Fuimos un viernes a verlo y el lunes lo habían expulsado de madrugada, sin poder él comunicarse con su pareja, sin poder decir a nadie. Como tenía nuestro teléfono, cuando llega a su país, llama para que avisemos a su pareja que se queda aquí sola, con 2 niños, embarazada y sin hablar español. Esta es la realidad de los CIE. Lo demás son cifras. Nosotros acompañamos personas. Perdonad por todo esto que os he contado, pero esta es nuestra realidad. Si tenéis alguna pregunta y la puedo responder, si no, pues yo os paso todo el material. El informe es durillo, lo tenéis ahí y también está en nuestra página web. Probablemente con relación al CIE sacaremos alguna causa aquí, pero todavía no puedo decir más. Como decía aquella, hasta aquí puedo leer la tarjetita. Yo quería preguntarte, has hablado de los problemas de interpretación, de lengua, de cara al juez de control, pero en el día a día... No, si hubiera un juez de control, el juez de control sí que puede exigir un traductor, porque sí, ya has llegado al sistema legal. El problema es en el día a día. En el día a día, ¿cómo Pues lo se apañarán. hacéis? Cuando vamos nosotros, cuando dejan a alguien claro, que sabe algo. cuando vamos nosotros, pedimos a otro interno, si sabemos que se habla árabe o la lengua dialectal que corresponda, si ya lo sabemos, pedimos que ese otro interno salga. Según qué policía tengas delante, igual él o ella te dice, espérate, que voy a sacar al número 24 que este sabe, pero estamos en esa arbitrariedad. Vale, yo tengo, pero solo voy a hacer una más. ¿Tenéis datos sobre la posible formación que traigan de origen de sus países? Los que acaban en el CIE, no. Tendríamos que cotejar. Sí, tendríamos que cotejar. Sí que sé que, por ejemplo, los que tenemos en el Servicio de Gestión de Migrantes, un elevado número son universitarios o tienen la formación secundaria terminada. Entonces, psicológicamente, ponerte ahora a trabajar de camarero, de no sé cuántos o de no sé qué, en el mejor de los casos, el camarero ya está muy bien, les cuesta un mundo, o de carretillero o de lo que sea. En el CIE tendríamos que... Lo que pasa es que es delicado porque tampoco podemos
no tenéis acceso ni... O sea, las entrevistas sí que tenemos, lo teníamos que tabular, porque el equipo nacional tiene una serie de unas plantillas en las que hace una serie de entrevistas para luego poder informar y para luego poder... Pero claro, nos fijamos en las vulneraciones de los derechos. Es decir, si las personas nos cuentan cosas, sí que podemos averiguar. Gracias. ¿Había una pregunta? Me quedo un poco con lo que has comentado de que al fin y al cabo parece que el objetivo es como castigar, crear miedo, hacerlo pasar mal para que comuniquen eso a otras personas. Entonces, si se vulneran tantos derechos y tantos tratados, ¿por qué cuesta tanto cerrarlos? Pues porque... O sea, yo lo primero es decir que yo no puedo afirmar categóricamente que los CIE sean para eso, porque yo entiendo que si el 60% son inexpulsables, ¿para qué los metes ahí? Una hipótesis será para intentar dar una imagen a la sociedad de que somos muy duros y muy serios con el que llega irregularmente, que es un discurso que está triunfando en Europa y está empezando a triunfar en el sur de España, o es para asustar al que viene. Se me ocurren a mí como hipótesis, dado que el 60% no los puedes expulsar. ¿Por qué no hacemos más? Pues porque la sociedad española habría que ver dónde se posiciona si planteamos el cierre de los CIE. Si planteáramos como comunidades de base cristianas, como jesuitas, como iglesia, si planteáramos una campaña de decir vamos a cerrar los CIE, vamos a movernos, tendríamos que preguntarnos como sociedad qué estamos haciendo para que esto cambie. Igual es que no estamos bastante concienciados, informados y movilizados. Y que estéis aquí hoy aguantando este rollo ya es mucho, porque el problema que tenemos en cristiano es que una vez sabes esto, pues algo tienes que hacer. Lo malo de saber es que nos obliga a preguntar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hay alguna propuesta? ¿Hay propuestas concretas de actuación? Nosotros proponemos que se creen centros de atención abiertos en los que se pueda documentar, en los que se pueda acoger, en los que se pueda dar seguimiento, asesoramiento, en los que haya traducción, en los que haya un servicio sanitario adecuado, en los que se pueda determinar cuándo hay motivos para que una persona se dé cuenta a su país, o cuándo hay motivos para el asilo, o cuándo hay motivos para un refugio, o cuándo hay necesidades psicológicas o de enfermedad especiales que ameritan protección internacional. Lo que no estamos de acuerdo es en que se apliquen medidas de internamiento que vulneran derechos elementales y que vulneran las propias leyes que se dota la Unión Europea a sí misma. ¿Alguna pregunta más si no se ha agotado? A ver, yo tengo una pregunta porque como que estaba, o sea, me parecía que el motivo, bueno, el 14%, ¿no? Que el motivo de salir del país y hacia Europa, pues era para vivir como se vive en Europa, que se vive mejor que en su país, pero no porque estuvieran súper desesperados, porque entonces sí que se entiende. Pero yo creo que era, o sea, entendía yo en mi fue interno, era por tener un nivel de vida más humano, con más posibilidades de desarrollarme, porque estaba súper equivocada, porque por lo que estoy oyendo es que estaban en su país fatal, pero no porque estaban en su país fatal, sino porque aquí iban a estar mejor que en su país. Claro, o sea, de las personas que nosotros al final encerramos en el CIE son pues probablemente de los que vienen del norte de Marruecos y de Argelia. Argelia es muy grande. Según qué parte de Argelia seas, las condiciones de vida que vas a tener en pleno Sahel, las posibilidades de desarrollo, de esperanza de vida, de formación, lo que está ocurriendo con la gente joven en el norte de Marruecos, que lo estamos viendo con todas las protestas que está habiendo, es que no tienen ninguna esperanza de futuro. Entonces, quieren una vida, no es que quieran una vida mejor, es que quieren una vida. El empleo desorbitado, libertad política, bueno, mejorable, vamos a decirlo finamente,
habido represión a manifestantes, ha habido... Bueno, entonces la gente quiere una vida y en algunas ocasiones dice, bueno, una vida mejor, sí, para mí y para mi familia. ¿Quién no quiere eso? La reflexión que nos hacemos y que hacía la voluntaria es quién mete en un bote de plástico. Algunos nunca habrán visto el mar, los de Marruecos sí lo tienen delante, pero algunos nunca han visto el mar de noche en un bote que es de juguete. ¿Quién se mete ahí para ver si llega al otro lado? Monseñor Agrelo, unas navidades, hizo una homilía facebookiana, de estas que hace él, que se llamaba Apaguen las luces de la Navidad, que os la recomiendo. Apaguen las luces. Y él decía, mientras ustedes ahí celebran y encienden todas esas luces y tal, desde el otro lado del estrecho, gente de mi parroquia, jóvenes míos, están mirando eso como una llamada y van a jugarse la vida para cruzar. Por favor, apaguen las luces. Es un insulto, es una provocación, es una muerte segura para mi gente. Apaguen las luces de la Navidad. ¿Quién no quiere vivir como nosotros vivimos? A mí me preocupa, ante la situación que planteas, ¿no? Y ha sido muy políticamente correcto a la hora de hablar de ciertas actitudes o ciertas opiniones que empiezan a tener mayor calado en nuestra sociedad respecto a las personas migrantes y refugiadas. Y si cuando se conoce este sufrimiento inútil y esta elocuencia del dolor, yo creo que no nos queda más como cristianos que empatizar. Y frente a esas ideas que preocupantemente sacerdotes de nuestra diócesis jalean de ese rechazo al migrante, o sea, yo no acabo de entender cómo eso puede pasar, ¿no? O sea, no sé qué evangelio han leído, no sé qué formación han tenido, pero a mí personalmente me revela por dentro, me provoca una desafección tremenda, por decirlo con palabras políticamente correctas, ¿no? Pero yo creo que, tú lo has dicho, que cuando conoces esta realidad no se puede callar y hay que movilizarse y hay que pronunciarse y hay que hacerlo con quien esté en la línea del Evangelio, que no es otra que la acogida, que la promoción, que la integración de todas estas personas, porque eso es a lo que nos invita el Evangelio, ¿no? Entonces, yo sí que creo que como gente de Iglesia tenemos que decir que quien está promulgando esas ideas, por mucho que se venda como católico, no lo es. Que el mensaje cristiano no puede ser ese. Y hay algunas personas que están intentando ocultar esta situación de los CIES, quitando la importancia, es necesario, no va a entrar aquí todo el mundo. Está claro que de alguna manera tenemos que regular el flujo migratorio, pero hacerlo con las propuestas que se están haciendo desde el Vaticano me parece que es revolucionario. Acoger, promover, integrar, es decir, es algo que es tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tenemos que estar llamados a que ese evangelio se concrete en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en la educación que le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Es clave que conozcan la realidad de estos CIES, es clave que conozcan la realidad de las personas migrantes, lo que sufren, y es clave que frenemos a quien pretende vender este mensaje anti personas migrantes como algo que tenga que ver con la Iglesia. Yo creo que eso es clave. Sí, y ese... O sea, yo creo que hay dos riesgos. Uno es pensar que los que, voy a decirlo así políticamente correctamente, pensar que los que votan determinados partidos políticos son pelotudos. O sea, el problema de Trump, y que Trump ganara las elecciones de Estados Unidos, es que bueno, al principio la gente le hacía gracia. Que tiene el pelo como una mofeta, y él decía, pues soy una mofeta con 100 millones de dólares en el banco. Todo el mundo se reía. Tiraba a un niño de un mitin, todo el mundo se reía. Entonces empezaba a meterse con los mexicanos, empezaba a hablar y ya la gente empezaba a ponerse nerviosa. Y hay quien con un determinado discurso muy fuerte, de mucha seguridad, de mucho tal, se va identificando. Y cuando te das cuenta ya no sabes dónde estás. Aquí nos puede empezar a pasar que si no nos ponemos de pie a tiempo, cuando nos demos cuenta ya sea muy tarde. Entonces en lo pequeño, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestro espacio,
Yo entiendo que es muy delicado. Yo tenía un monitor personal en Zaragoza, era un abuelete, que cuando yo pronunciaba una homilía, si no estaba muy seguro de lo que yo había dicho, entraba a la sacristía y me preguntaba. Esto no sé si lo he entendido muy bien, padre. Bueno, vamos a ver, vamos a repasar qué he dicho. En este caso es porque era un hombre muy escrupuloso y no sabía, pero yo le decía, es que le agradezco mucho esto. Y cuando me pase, por un lado o por otro, venga y dígamelo. Entonces, esa libertad de los hijos de Dios la hemos perdido. Oiga, eso que usted ha dicho en la homilía de hoy no me ha parecido cristiano, padre. Pero me expongo a violentarme, a enfrentarme, a discutir. Entonces, lo que tengo que hacer es purificar la intención. Esto lo digo para demostrar que yo sé y el otro es un desgraciado y ahora te vas a enterar. O me examino y digo, es que en conciencia, yo a este hombre que es un ministro de la iglesia, le tengo que decir, mi hermano, lo dice San Pablo, voy a buscarte a decirte que esto no, y si lo iré con dos, es que esto no, esto que estás diciendo, o este planteamiento, o estas declaraciones, me parece que no son conforme al Evangelio. Yo creo que tenemos que ir a empezar la resistencia esperanzada, centímetro a centímetro. Y tener cuidado de, pero yo me lo digo en voz alta, de no pensar los que votan determinadas ideas que en principio parecen muy alejadas del Evangelio. ¿Cómo es posible? O sea, plantearnos la pregunta, ¿cómo es posible que esta persona que se dice cristiana vote esto? ¿Cómo es posible? Intentar hablar con ellos, dialogar, ¿qué está pasando? ¿Qué no estoy entendiendo? ¿Cómo es posible que tú estés diciendo esto? O sea, antes de anatemizarlos, intentar comprender. Porque es que nos jugamos mucho. ¿No hay más preguntas? Damos por terminada la charla. Bueno, muchísimas gracias por venir. Ahí al fondo tenéis para la posibilidad de retrataros en esto de Visibles. Es una causa para pedir condiciones dignas de trabajadoras de hogar. Las firmas las entregaremos en el Ayuntamiento de Valencia el 20 de diciembre, pero luego invitaremos a la OAC aquí, comunidades de base aquí, que hagan lo mismo, porque son firmas de toda España. Entonces, mójense sus caridades por las trabajadoras de hogar. Muchas gracias.